Muy bien, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tiza Rota. Yo sé que estaban deseosos de que hablásemos de la segunda vuelta, de motines de cárcel, de lo que le podría esperar al país una vez que Lasso asumiera y todas estas cosas, ¿no? Pero pasó lo que pasó, mis dos expertos políticos decidieron fingir demencia y simplemente no me pararon bola, el mundo dio rumbos por otros tumbos, o tumbos por otros rumbos, no sé muy bien cómo va la cosa, y al final, entre eso también me dediqué al cine independiente, como dicen algunos, total. La cosa es que estamos aquí otra vez reunidos en este ambiente para debatir cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque ayer me enteré de algo muy interesante, pero primero lo primero, vamos a hablar de qué ha pasado desde el último capítulo. En Ecuador, mi lindo Ecuador. La última vez nos quedamos en las proyecciones para una segunda vuelta. Ni siquiera llegamos a hablar de la segunda vuelta ni los resultados. Ni siquiera hablamos de Yaku, no me acuerdo muy bien de qué hablamos. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, motines en la cárcel, hubo unos cuantos asesinatos crueles y perturbadores. Lasso quedó de presidente, la gasolina ha ido subiendo poco a poco, lo cual ha provocado unas cuantas molestias en la sociedad, porque evidentemente sube la gasolina, sube todo por cuestiones que no vamos a explicar. Hubo un momento en que los campesinos se levantaron y empezaron a marchar, parecía que iban a tumbar a Lasso, pero luego la cosa se calmó, fue una cosa de un día nomás, pero me llegó la noticia, que me parece digno de ser contado. Más motines en la cárcel, más asesinatos, mientras ya Lasso era presidente, hay quienes decían que era la luna de miel, así que Lasso estaba ocupado en, no sé, hacer esas cosas de presidente cuando uno recién asume el poder y la gente piensa que la cosa va a cambiar solo porque se cambió el presidente. Inseguridad. Tenemos mucha inseguridad, o al menos da esa apreciación, esa perspectiva de que asesinatos. También digno de contar, el hijo del vicepresidente se casó con una modelo de Victoria's Secret, lo cual causó indignación por el despilfarro y también un poco por llegar en plan, soy hijo del vicepresidente, me cierran 4 cuadras a la redonda porque me voy a casar con mi modelo de Victoria's Secret. Ese mismo día se asesinó a una persona en la calle Shiris a plena luz del día. Así que el tema de la inseguridad es algo que nos va quedando a todos patente. Y a todo esto, el presidente de la República del Ecuador, ¿qué está haciendo? Me llegaron rumores de muerte cruzada, pero antes, y también me olvidaba, se está quitando poco a poco el impuesto de salida de divisas, implementando todas las políticas económicas y financieras para hacer del Ecuador un país amigable a la inversión extranjera, que entre plata que no tenemos y podamos hacer cosas. Pero comencemos por el inicio. Y yo quisiera hablar de las alianzas políticas porque es muy importante para entender por qué parece que el país se le está yendo de las manos al señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Vamos a hablar con el doctor, tenemos aquí un nuevo invitado que es el Chico. Entonces, Chico, diga algo, diga hola. Hola. Bueno, ya es interesante el tema que vamos a compartir con respecto al tema de las alianzas, porque es una temática de desarrollo propiamente, y en la política eso se busca, porque no habremos ni de derecha ni de izquierda. El chico que acaba de hablar es un experto en el área jurídica, mientras que el doctor es un experto en la vida, ¿sí? El doctor, si lo recuerdan, diga hola. Hola a nuestros amables oyentes de este canal de YouTube. Espero que nos hayan extrañado y estamos aquí para compartir nuestras ideas. Muy bien, habla un poco raro, pero no tiene ningún tipo de estupefaciente psicotrópico, simplemente está muy feliz de poder compartir otra vez ideas en este ambiente. Así que comencemos. Alianzas políticas, ¿qué entendemos por alianza política? Ya he hablado mucho, hablen ustedes. Comencemos con el Chico que se está estrenando. A ver, cuando hablamos de alianzas políticas estamos hablando de sectores estratégicos propiamente de la sociedad, porque en un país propiamente tenemos lo que son pensamientos de izquierda, pensamientos de derecha y pensamientos de centro. Entonces, cuando un gobierno asume otro, literalmente termina sacando una ideología. Ejemplo, la izquierda, que era la que era representada propiamente por el correísmo, y la derecha, que es el que ha ganado el presidente Lasso, es quien ha asumido. Históricamente es lo que siempre hemos visto en los cambios, que un gobierno de un pensamiento de izquierda siempre ha sido reemplazado por uno de derecha y viceversa.
pero para poder mantenerse en el poder, para poder continuar con los desarrollos políticos e incluso las estructuras pensadas para poder ejercer bien el gobierno, hay que hacer ciertas estrategias, y esas estrategias es asociarse con literalmente los partidos asociados o con lingantes que están de lleno con la persona que está al mando. Y una de esas cosas es lo que en su momento lo hizo el presidente Rafael Correa cuando buscó asociarse con las otras personas, y literalmente siempre había quien le hacía paro, pero al ser mayoría podía ejecutar sus estrategias, y por eso Semplades desarrollaba propiamente planificaciones para 10 años. Muy bien, entonces, de lo que he entendido, tenemos izquierdas, derechas, centro, fondo, cabecita, gol y lo que quieras. Pero siempre cuando sube al poder alguien, es imposible que lo haga con con poder absoluto, así que necesita aliarse con otros sectores, ya sea ideológicamente, los sectores estratégicos, de lo que sea, ¿verdad? Así es. Entonces usted, doctor, ¿podría hablarnos de esas alianzas políticas que el chico ha hablado de Rafael Correa? Claro que sí. El expresidente Rafael Correa es un político muy inteligente, en el cual él supo hacer alianzas con todos los partidos y movimientos políticos, pero hay algo muy importante dentro de esas alianzas y estrategias políticas que él supo dividir dentro de cada movimiento o partido político, y a cada movimiento y partido político le dio su porcentaje. En el caso de la CONAIE, en el caso de Unidad Popular, en el caso de la UNE. Pero claro, eso hizo dos, la UNE, la Unión Nacional de Educadores. Él hizo, creo, la red de maestros, dividió a Unidad Popular, dividió a la CONAIE, entonces, dividió a los movimientos indígenas, ofreciéndole un poquito de su gobierno a cada uno. Como dice el padrino, les hizo una oferta que no pudieron rechazar, lo cual supuso la caída del poder más grande, como era la UNE, Unión Popular y la CONAIE. Divide y reinarás, es claro, y está escrito. Para que puedas gobernar tienes que dividir, y para que puedas obtener dentro de tu bolsillo, tenerlos a todos, los mal llamados poderes del Estado, tienes que hacer eso. El presidente actual de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, quiso hacer lo mismo, pero de entrada. Le faltó política. Le faltó palabra, lealtad. Pero cuando estamos hablando de política, vemos que todos son unas ratas, son unas cucarachas. ¿De qué palabra me estás hablando? Hablo de la parte amigable de la política. En el caso del socialcristianismo, él buscó el socialcristianismo para hacer esta alianza y llegar a la presidencia de la República. Todos sabíamos y sabemos que sin el socialcristianismo él no iba a llegar a ningún lado, y él buscó esa alianza, porque UNES, liderada por el candidato Arauz en la campaña y por el expresidente Rafael Correa, eran los ganadores. Él buscó la alianza porque el Consejo Nacional Electoral está manejado por el socialcristianismo. Lo que manifestó el señor Jaime Nebot es que eso es una traición a un documento escrito y a la palabra que él le dio a su partido político para llegar a la presidencia. Si a mí me dijo un gran amigo, iba en el carro con él y con otro amigo también que iba manejando, una cosa es administrar un banco y otra cosa es administrar un Estado, que también es amigo del presidente. No voy a decir su nombre, pero también es mi amigo y él lo manifestó. Una cosa es administrar un banco y otra cosa es administrar un Estado. Y de entrada, con una patada a los testículos al socialcristianismo. Y no solo que es una patada en la entrepierna a un movimiento o a una ideología,
sino que es una patada en el trasero a quien me llevó a la presidencia, ¿verdad? Es una traición. Personalmente, yo festejé esa traición, porque no me cae bien social cristiano. No me cae bien social cristiano y que, según me contaron, las 5 funciones del poder del Estado, 3 estaban en manos de social cristiano. El Consejo de la Judicatura, no, pero es la justicia, di lo que quieras. La justicia, la función judicial, a manos social cristiano. Función electoral, social cristiano. ¿Cómo se llama? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, social cristiano. El legislativo estaba pendiente y el ejecutivo creo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Guillermo Lasso? Para que el legislativo no esté en manos también del social cristiano, le dio una patada en el trasero. Muchas gracias. Y lo nuestro fue maravilloso, pero no eres tú, soy yo. Chao. Bueno, una de las cosas que tienes que tener presente es que no solamente hablemos de una perspectiva, porque las alianzas que se habla estratégicamente, como yo lo hice en su momento con lo ocurrido con Rafael Correa, propiamente lo que demuestra es que para poder gobernar tienes que saber cómo vas a dividir. La máxima utilizada en su momento, divide et impera, es un principio que ha venido funcionando desde la época romana, ¿no? Y así era como se manejaba la política clásicamente en la época de la República. La República Romana. Exactamente, la República Romana. Acá el chico es un amplio conocedor y fanático de la época clásica, los romanos, es de los que sube a sus estados de Facebook y WhatsApp palabras en romano. Beben copas doradas. Beben copas doradas, tiene un águila romana con el SPQR en su habitación. Casi es un masón. A eso no ha llegado y por favor no hablemos de esos temas, doctor. ¿Ya? Pero bueno, de lo que dice el chico, tienes que saber dividir para poder gobernar. Sigue hablando. Ya. Y bueno, cuando ya sabes a quién vas a dividir, a quién vas a afectar, ahí es cuando tú sabes a quién vas a ofrecerle el poder o quién vas a darle ciertas cosas. Porque literalmente no van a ocupar ciertos puntos por meritocracia. Aquí estamos hablando tal vez de una cuota política que es la que se ofrece en su momento para poder llegar a un punto político muy alto. Entonces, eso que está contando usted, el chico, puede ser que es algo que el expresidente Rafael Correa lo hizo, pero lo hizo bien. Claro, es que eso fue en su momento. Y yo lo que creo que en su momento también lo hizo el actual presidente, pero no supo mantenerse. Porque él, cuando ya vio que lo más lógico, la vulnerabilidad, el haberse asociado con ciertas personas, sabría que no iba a poder tener el control total. Entonces lo que busco es separarse, y ahí es donde se aplica la premisa que yo les anticipé. Pero de todas formas tienen que tener presente de que las estructuras siempre dependen de que con quién voy a asociarme para poder saber por dónde voy a ir a gobernar. Porque si no, lo gobernable se vuelve ingobernable, porque no tengo una base con quienes puedo yo continuar de manera asociada ilícitamente, ¿no? Entonces, al haber un divorcio, creo, Partido Social Cristiano, literalmente muchas estructuras, muchos pensamientos se vinieron abajo, porque la gente que está arriba, como se dice comúnmente, no es de calle. La gente que está en el poder actualmente no es de calle. Y eso, a ver, usted, chico, está diciendo que uno tiene que pactar con las estructuras ya existentes, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí, para los que no conocemos tanto de política, nos suena aún, ya, pues, ¿por qué voy a pactar con esas mafias si quiero cambiar el país? ¿Por qué mi presidente tiene que tener a los mismos de siempre, haciendo las mismas cosas y que evita que el país siga adelante? Doctor, usted que ha estado por ahí metido. Es que la calle enseña, y ellos son burócratas. La gente que está en esa estructura. La gente que está en la actual estructura política de la administración del Estado. Usted se está refiriendo a la máxima autoridad. Yo estoy hablando de las estructuras que ya están. El burócrata, el que saca las copias, el que sabe dónde vende el mejor encebollado, el que sabe cosas así pequeñas que uno dice son tonterías. Sigamos. Ya, entonces, como lo manifestaba aquí el chico,
la actual burocracia dentro de la administración del Estado le falta calle, una. Y nos damos cuenta con los... Burocracia, principalmente los máximos dirigentes. De los máximos... Es decir, el presidente y su gabinete. Su gabinete, sus con secretarios, sus asesores y sus trabajadores. Pero hay ministerios que no han cambiado todo, o sí han cambiado todos los ministerios. Ya han cambiado. Ya han cambiado todo. Ya están todo. cambiando todo. O sea, absolutamente ahora, todo, hasta el chico que saca las copias. Actualmente Claro, todo, que todos son en correístas. todos los ministerios ya hay cambios, y yo te lo digo porque hay notificaciones, ya amigos ya no están literalmente trabajando en el Estado. O sea, llegó el señor presidente con su gabinete y su gabinete está poniendo a toda su gente. Así es. Entonces por eso. Pero también hay burócratas de carrera. Claro, pero el burócrata de carrera lo que va a hacer es agacharse y obedecer a quien esté por encima de él. Es lo que comúnmente pasa. Porque si no te bautan, te hacen sumario administrativo y afuera. Pero también los burócratas de carrera son importantes, porque una cosa que a veces no nos damos cuenta, odiamos todo el mundo. ¿Qué pasa con eso, con los burócratas? A eso voy. Porque No le das paso a la nueva generación. pero, a ver, todos odiamos hacer trámites, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo, siente que el tiempo pasa más despacio y que la vida se le escapa en trámites. Pero hay burócratas de carrera que son necesarios porque son los que saben. Evidentemente por eso hay procesos de renovación, la jubilación, y por eso vienen nuevos burócratas, pero los burócratas, así como en cualquier trabajo, son hasta cierto punto importantes. Hasta cierto punto. Ya cuando se convierten en mafias y amenazan con ser un sindicato, aquí los doctores de la ley sabrán decir si se puede hacer sindicatos o no en la función pública. Ahí es cuando ya la cosa se vuelve más política que trabajo. No, si hay un sindicato propiamente de servidores públicos. ¿No sé? Sí lo hay. Incluso hay un representante de todos los servidores públicos, propiamente de carrera y todo eso. Bueno. Entonces, un poco para recapitular todo esto, hemos hablado de las alianzas políticas, que es importante pactar con los poderes, porque nadie entra con toda su gente. Ya hemos hablado del divorcio PSC, creo, y una de las cosas importantes que creo que deberíamos aclarar más, ¿por qué Lasso decide divorciarse del PSC? Mi teoría es, que es algo que resulta casi evidente, que Lasso quería poder mandar, porque si seguía asociado con PSC, creo, quien iba a mandar era el señor del bigote de la isla Mongolía. Efectivamente así iba a ser, porque es algo que no era solamente propuesta de que vas a llegar al gobierno, que esto, que uno, que lo otro. Indudablemente también antes de que el presidente Lasso ganara la presidencia propiamente, ya había otros indicios de que ya había manipulación dentro de los ministerios y estaba seleccionando ministros para poder ingresar. ¿Quién hacía Pero eso? es una teoría. Eso, obviamente son rumores, dejémoslo en rumores. Entonces, esos rumores apuntaban ¿a quién? ¿Al señor del bigote o al señor presidente? A los dos. A los dos. Antes de ganar, ya los tipos estaban saboreando la victoria y estaban empezando a mover fichas. Es que eso es estrategia, es como el juego de ajedrez. Primero tienes que saber qué estrategia vas a usar, porque no vas a poder mover a la dama sin mover primero a los peones. Entonces, literalmente tienes que saber qué peones vas a utilizar para poder saber si vas a poder hacer un jaque mate o no. Muy bien. Es que al tener ya los tres mal llamados poderes del Estado, el control de participación ciudadana, el control electoral, y la función judicial, y tener en este caso el poder legislativo, ya no podías tú con el ejecutivo pelear con los otros, porque tenías que hacer caso a lo que el legislativo, en este caso a la cabeza con el señor que lo propusieron, el señor Ron, creo que no, bueno, es un apellido César Ron, pues. no, otro es, no es Kronfle, ¿no? César Kronfle. César, el señor César Kronfle. Él iba a manejar la asamblea. Y haciéndole caso al señor del bigote. Haciéndole caso al señor del bigote y al señor Correa, porque era una alianza de tres. Era una alianza de tres. Por eso creo UNES y socialcristianismo, porque ellos tenían la minoría, porque la mayoría la tiene Pachacuti e IDE.
por eso ellos están en la asamblea, en la presidencia y en la vicepresidencia. Pero a estos 100 días del nuevo gobierno, para mí se les está escapando de las manos. El hecho de que ya llamas a una muerte cruzada. Son todavía rumores que ya vamos a retratar. Pero una de las cosas que, pensando, porque usted, doctor, ha hablado la importancia de tener la palabra, sobre todo de caballero político que dio su palabra. Pero uno sabe, supongamos que el presidente Guillermo Lasso Mendoza mantuvo su palabra. Nebot, el señor del bigote, mantuvo su palabra, pero como el otro tenía más poder, al final del día podía hacer y deshacer lo que le daba la gana, podría jugar con las reglas sin romper a su palabra. Porque la palabra era, yo te pongo el poder, pero yo soy el que está mandando, habría dicho el señor bigote. ¿Verdad? Correcto. ¿Esto es lo correcto? Entonces, de una manera políticamente astuta, el señor del bigote sería quien estuviese mandando sin romper su palabra, ¿verdad? Pero es que para eso lo busca, para eso haces una alianza. Entonces, ¿Por qué lo buscas entonces tú al señor del bigote? ¿Por qué? Porque él tiene el poder, pues. ¿Por qué lo buscas? Porque sabes que con él puedes ganar, y lo hiciste, ganaste. ¿Por qué lo buscaste? Ya. Búscame tú a mí para vender droga. No te la voy a vender porque yo no tengo droga. Es fácil. ¿Sí o no? Así es. Entonces, si tú me buscas para hacer una alianza y cogobernar juntos, es porque los dos lo vamos a hacer. Y me imagino que antes de esa firma le ha de haber pedido el Poder Judicial, el Legislativo. ¿Sí o no? Dame la presidencia, porque por las huevas creo que no haya firmado Nebot una alianza con Creo. Con PSC. No, Nebot con Creo. Con Creo, sí. Yo creo que antes de eso, a ver, dame el legislativo y tú sigues con el ejecutivo, que yo sigo manejando las otras funciones del Estado. Con la gente que yo creo que puede ser posible que lleve bien a este país. Es que también depende de todo, ¿no? O sea, de cómo, de la perspectiva con que lo veas, porque efectivamente así es y así funciona. Porque cada uno de estos tiene un trasfondo mucho más infinito. O sea, podemos hablar de muchos proyectos que ellos hayan tenido, pero también estamos hablando de que la estructura, como vayas a negociarla, literalmente es para la ejecución de tus proyectos. Y aquí nadie entra a un puesto si es que no tiene un fin específico definido para quién jugar. O sea, y hablemos no solamente de funciones legislativas, sino también hablamos a cargo de ministerios, embajadas, porque cada uno de esos tiene un papel importante y para cada uno va a jugar un papel que puede ser como en el fútbol, o sea, delanteros, corredores y todo eso, ¿no? Al hablar de los ministerios y las embajadas, a ver, primero, para aclarar, los ministerios son órganos, ya me olvidé cómo era, desconcentrados o descentralizados del Poder Ejecutivo. Son desconcentrados. De la función ejecutiva, ¿sí? Por lo tanto, aparte, en teoría, aparte de haber entregado el legislativo, el señor presidente también tenía que, cumpliendo su cuota de poder, entregar parte de su poder como función ejecutiva en los ministerios. Así es. Entonces, según lo que vamos viendo, ya para hablar de los rumores de la muerte cruzada, según lo que vamos viendo, el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, como Enrique Trastámara en el siglo XIV en España, Guillermo de las Mercedes, entregó todo lo que pudo y un poco más. ¿Y qué nos lleva a eso? A que existan esos rumores de muerte cruzada porque el país se le escapó de las manos. ¿Qué es la muerte cruzada? Chico, usted que es el experto jurista. Bueno, literalmente estamos hablando de que el presidente y la asamblea propiamente se pueden, como lo dice muerte cruzada, se pueden terminar sus funciones de un lado al otro, siempre y cuando lo exija y lo determine la Constitución. Entonces, la muerte cruzada siempre lo va a pedir la asamblea o la presidencia, dependiendo de las circunstancias, cómo quieran aplicarlo. Es un tema un poco delicado porque literalmente no es tan sencillo solicitarlo, sino que también tiene que ponerse en conocimiento de la nación, porque esto va a generar una inestabilidad política a lo grande y además de una crisis financiera. O sea, esto tiene un trasfondo muy grande.
Con una muerte cruzada se llaman a elecciones. Sí, Elecciones generales otra vez. otra vez. Entonces, asamblea y presidente se disuelven, se llaman otra vez a elecciones y eso es un seppuku o harakiri por parte del presidente. Le costó 12 años llegar al poder, disuelve la cosa, escójanme otra vez. El pueblo, la gente, el poder, esos viejos políticos le van como dice un amigo, sacar yuca en ráfaga, supongo, ¿verdad? Es lo más lógico, porque ya la figura política ya estaría quemada, o sea, la imagen ya estaría quemada, y entre comillas, para esa eventual hipótesis, lo que podría ocurrir es que aparezca un falso salvador, y el falso salvador podría ser nuestro amigo el del bigote, porque políticamente no veo a alguien más fuerte. Rafael Correa. Actualmente. Sí. Podría serlo, pero la gente Todavía está con el estigma. Exactamente, entonces Pero el podríamos señor hablar- del bigote no tiene acogida. Yo sé que no tiene acogida, pero literalmente ese es el representante como que más lógico que podría haber. Que también es alguien que ha aspirado Hay por que años a recordar la que presidencia. hay que recordar que nos estamos divorciando de una de una izquierda que ha venido teniendo un descontento en los últimos 4 años, ¿no? Y la gente escogió a la derecha representativa de este país, liderada por Guillermo, pero de la mano con Nebot. Yo sigo pensando y defendiendo que el país no escogió la derecha, sino que no quiso escoger a Correa. Pudo más el descontento hacia Correa que una convicción hacia una ideología, una política. En parte estoy de ¿No acuerdo crees que hay un respiro? No, en la parte yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice aquí. Pero lo que tienes que darte cuenta de que es lo mismo que ocurrió en la alcaldía de Quito. O sea, la gente necesita un respiro distinto, como pasó con Guarderas, después con Yunda, el Canquil. con el Canguil también. Rodas. Pero tienes que darte cuenta de que todo eso es una oxigenación. Entonces ya la gente literalmente pidió como una oxigenación. Una presidencia de transición. Exactamente, pero entre comillas la de transición era la de Lenin, que no funcionó porque Lenin también terminó siendo No hizo nada. un Paquete sí, más. un paquete, podríamos decirlo, que Paquete, sí, solamente, sí, rico, solamente pasó en la banca porque no pudo jugar. No, pero literalmente tienes que darse cuenta de que lo que buscó la sociedad fue una oxigenación. Por eso incluso gran parte de provincias que se creía que iban a darle el voto a UNES, terminó virando la perspectiva política del país. Entonces eso es una de las cosas que pasa. Entonces, esta muerte cruzada que se rumorea, que ustedes, dos amplios eruditos, me comunicaron el día de ayer, que por cierto estamos 9 de septiembre, una hermosa tarde, recién empezando en la capital portuaria, no sé si pega decir capital, en nuestra ciudad portuaria de Guayaquil. No sé cuándo vaya a subir esto, pero creo que era oportuno decirlo, de hecho lo había pensado haberlo dicho antes. Entonces, el día de ayer, 8 de septiembre, ustedes dos eruditos comunicaron esto de la muerte cruzada. ¿Qué fue lo que pensé yo? A Lazo, con toda la pena, porque es cierto, yo he hablado tal vez un poco fuerte respecto al señor Guillermo Lazo, pero al final del día mis reparos hacia Guillermo Lazo era por su proyecto político, porque no lo veía. Económicamente, financieramente me parece que tiene cosas interesantes. Es lo mejorcito que podemos aspirar si queremos unirnos a esta globalización, que ya no podemos quedarnos afuera. No es el siglo XVIII cuando los Estados Unidos de América, las 13 colonias de América de Inglaterra, se independizaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Protección hacia el mercado colonial, las 13 colonias. Ya no estamos en el siglo XVIII, tenemos que subirnos al carrito de la globalización, y eso es lo que quiere hacer el señor presidente Guillermo Lazo. Me parece bien, veamos qué tal puede salir, pero sobre todo tenemos que esperar a que pase algo. Pero ¿qué sucede cuando ustedes dos me comentaron lo de la muerte cruzada? ¿Qué es lo que pensé? Pobrecito señor presidente, se le escapó todo de control. ¿Estoy en lo correcto, joven? Doctor. Llamar una muerte cruzada es solo una manifestación de que ya no puedes gobernar. Sí, o sea, el hecho de que tú presentes un proyecto de ley
ante el legislativo y el legislativo te diga no te lo vamos a aprobar Porque no quiero. porque no queremos. No queremos. Esa es la razón. Sí, no queremos, es la razón, punto. O sea, está UNES, está Pachacuti, está ID y está Social Cristiano. Ellos le dijeron no a esto. Y eso nos lleva a una pregunta. Pero es que el presidente no se puede pasar el órgano regular. Pero estoy en una pregunta que creo que no quedó del todo claro anteriormente. El partido Creo se divorció de PSC. ¿Con quién salió? Con Pachacuti. ¿Con Pachacutic, Izquierda Democrática? También. Entonces, en teoría, Izquierda Democrática y Pachacutic son mayoría. Sí, ¿verdad? Por eso ocupan la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea. Entonces, en teoría, el partido Creo, al tener Izquierda Democrática y Pachacutic, tiene mayoría, puede hacer lo que quiera con las leyes, ¿verdad? En teoría. En teoría. ¿Qué ha pasado? Hay un divorcio actualmente entre Pachacutic y Creo. Entonces, las negociaciones no han salido como se esperaba propiamente. Y una de esas es que le están parando cierta ley a al nuevo presupuesto general del Estado. Entonces, desde ahí, que es algo básico, porque el presupuesto general del Estado es la base para lo que se viene para la planificación, te das cuenta de que el poder no está conforme con lo que se necesita ejercer, ¿no? Es que la mamá de Pachacutic, que es la CONAIE, le ha manifestado al presidente de la República que congele el precio de los combustibles. No le está diciendo que los baje, que los congele. Y Lazo dice que él no se va a sentar a conversar con el presidente de la CONAIE porque es un majadero y lo quiere manipular al señor presidente. Y otra cosa más, entonces el divorcio va a existir. Entonces, como él ya se está viendo acorralado en el rincón de donde se esconden las escobas, como dice este gran periodista deportivo, se está viendo acorralado y es lo que está ya, no sé si fue mal asesorado, pero llamar una muerte cruzada cuando no tienes una aceptación del legislativo, una aceptación del judicial, una aceptación del electoral y del control de participación. Y el del control de participación ciudadana. O sea, yo creo que de la población, que es la que va a elegir, entonces le estás dando tú al pueblo una decisión de no volverte a elegir porque no supiste hacer lo que tenías que hacer en 200 días. Y otro detallito que creo que hemos omitido es el tema de los escándalos de corrupción. ¿De dónde están saliendo estos escándalos de corrupción? De las cabezas. Pachacutic. Por ahí. Y de Izquierda Democrática. Por ahí he tenido cierto contacto con, hace unas semanas, en cierto lugar de la provincia del Guayas, se reunieron unos cuantos, se reunió el partido y los directivos de Izquierda Democrática porque, oye, no están cumpliendo con lo que habían prometido, por los escándalos de corrupción de Izquierda Democrática. Pachacutic también, en Guayas al menos me dicen que se ha disuelto, que no hay una cabeza, no hay un dirigente de Pachacutic en Guayas, que hay unas facciones que se pelean y no logran ponerse de acuerdo. Las cabezas de Pachacutic, las cabezas de Izquierda Democrática, los grandes aliados del señor Guillermo Lasso del partido Creo, han demostrado ser ineptos y malos. Ineptos políticamente. Políticamente. Porque una cosa es ocupar el directorio de una empresa privada y otra es ocupar un ministerio. ¿Ya? Ellos nunca se han sentado, porque no tienen calle, nunca se han sentado a conversar con el pueblo. Los que no tienen calle se refiere a los asesores del presidente. A los asesores y a sus ministros. ¿Por qué? Porque tenemos gente preparada en los cargos, efectivamente, está bien, maestrías, sí, y es pero no saben negociar pues con la gente que sí está en las calles, que es el agricultor que pelea por el alza del arroz. El que conoce y habla a la gente, que moviliza a la gente. El líder, la lideresa, está al tanto de lo que pasa en el día a día. Ellos no se van a sentar a conversar. Creo que ya está afuera la que era ministra de Agricultura y han puesto una nueva ministra, porque no supo negociar con ellos. No supo llegar a un acuerdo. Creo, porque vi ahí, creo que vi unas imágenes nuevas de una nueva ministra.
Bueno, habría que ver, o podría ser ya la postulación de alguien nuevo, pero fíjate, y por eso te digo, a mí me parece interesante, porque este gobierno, entre comillas, como lo hablaba Aristóteles en su momento, es el gobierno de los mejores, entre comillas. Entonces, tenemos gente muy, muy capacitada, muy preparada a nivel intelectual, pero como se está notando a leguas, este tipo de personaje le hace falta acercarse más al pueblo, identificar la realidad de la problemática y no hablar utópicamente. Y por eso también hablo que lo que están planteando para el presupuesto general del Estado es una realidad muy utópica, que no funciona, e incluso en su momento, no defiendo el Bigotón, pero el Bigotón también en su momento lo dijo y se manifestó públicamente de que no está conforme y va a rechazar la propuesta de todo lo que tenga que ver para el próximo año. Entonces te das cuenta de que la estructura de los mejores no siempre va a funcionar, porque no están enfocándose en la problemática social. No hablemos ni de izquierda ni de derecha, pero a veces lo fundamental está en la educación, el trabajo y la salud. O sea, sin salir de pensamiento, pero si no hay trabajo, no hay cómo pagar educación, y si no hay educación, ¿cómo voy a tener buenos médicos o profesionales? O tal vez un arquitecto se viene abajo una estructura y no es porque no lo tengo educado, y eso es lo que comúnmente está fallando. Entonces hace falta un acercamiento más real a la crónica del país, o sea, y por eso también es la problemática de alto índice delictivo que tenemos. O sea, no hay un acercamiento por parte de las élites, que no hay otra manera de decirlo, con la gente de abajo, que es el pueblo quien dio el voto literalmente, y no se le está cumpliendo. Entonces eso es lo que está pasando. De acuerdo con el chico, yo estoy muy de acuerdo con sus opiniones. Yo creo que este gobierno le falta más acercamiento con la población, con la gente que está al día a día, con el que vende el encebollado, con el que vende la papa. El alza de los combustibles es un problema social, no es un problema no es un problema de gobierno, es un problema social, y lo que es social afecta al Estado. Entonces, como es un problema social obvio y se van a ver afectados los señores de su carrito, de su tractorcito, como dice el señor Isa, tiene que subir pues la papa que viene del páramo, tiene que subir pues el que transporta el arroz de Daule a Palestina, ¿ah? o el que transporta de Daule a Pedro Caro, o más allá a Jipijapa. Obvio porque va a subir. No es que el combustible está en alza. Los indígenas no han pedido que baje el precio, simplemente que lo congele, que revise ese decreto que dejó el señor Lenin, que favorece no a la población, y tampoco, como lo ha manifestado Lazo, al que trafica el combustible, o a los grandes narcotraficantes. A ellos no les afecta porque ellos tienen su plata, les afecta al pueblo. Y por eso supuestamente el señor Lazo no quiere él congelar el precio de los combustibles. Una, porque ha manifestado de que el señor Isa no es quien para venirle a decir lo que tiene que hacer el señor presidente. Y dos, porque tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ya firmaron otro, creo. Claro, ya tenemos uno acuerdo. Y el señor Leonidas Issa ha amenazado con levantamiento indígena, o la división que dejó Correa sigue. No, ahorita está más fuerte, la CONAIE está más fuerte. Yeah. Estaba dividido con Vargas, creo. Con Vargas estaba dividido, que era el antiguo presidente de la CONAIE, pero con Issa se ha fortalecido más. Pero Issa no puede manejar a Pachacuti. Pachacuti tiene su dirigente. Ya. Entonces, la situación social se le está escapando de control. Y dentro de esa situación social está la inseguridad. A eso iba a hablar. El doctor se ha adelantado. Últimamente uno escucha o mira, sobre todo cuando pasa por la calle, los chiringuitos: asesinatos, robos, sicariatos, suicidios. También está viendo suicidios y demás. Y una cosa que, además de todo esto lo que ha pasado, que ya se lo mencioné un poco de pasada, pero que es una realidad que a veces nos olvidamos, es que el año pasado, el 2020, ¿qué pasó en el 2020?
¿Qué pasó en el año 2020? Gran crisis por la pandemia. Y eso obviamente ha afectado al pueblo ecuatoriano cuando, viendo las estadísticas del pueblo ecuatoriano, un porcentaje muy bajo tiene trabajo fijo. En Ecuador vivimos al día, camellamos, cachueleamos, como se dice por ahí, como sea, para llegar al pan de cada día. Entonces, aparte de la pandemia que dejó su saldo de desesperación económica, de crisis económica, crisis financiera, además tenemos los grandes dirigentes sociales que evidentemente están metidos en la política, a quienes el señor Guillermo Lasso les ha hecho el feo, porque en plan de bravucón de barrio, yo no voy a negociar contigo porque yo soy el presidente. Y el resto de dirigentes que ha dicho, sí, en especial el señor Bigote de Leila Mocolí, que ha dicho, sí. Y él sí es un líder de barrio. Y ese líder, ese líder Es un líder de barrio. el líder de barrio, pero pelucón. Eso El señor, sí. el señor del bigote Nadie dice pelucón. lo contrario, pero te mueve más. Cintia no te mueve más. No hablemos de la señora alcaldesa, por favor. Pero, a lo que voy. El señor Guillermo Lasso le ha faltado un poco más de tacto político, como bien dijo alguien, económicamente financiero, veamos cómo lo hace, parece que lo está haciendo bien, se está metiendo en la globalización, pero políticamente tiene problemas. Se está piteando con los líderes sociales y en especial con el señor del bigote, que dice, sí, pues yo no te voy a ayudar. Yo no voy a hablar contigo, me hablaste el feo, ahora te saco la lengua porque no te quiero ayudar y no quiero, y eso es lo que está más o menos pasando a niveles más macro. La inseguridad, una cuestión que había escuchado por ahí, un poco teórico de la conspiración, no digamos nombres, pero cierto líder político del gobierno de la década ganada se sentó a negociar con los líderes delincuenciales del Ecuador, entiéndase, las bandas y demás organizaciones de crimen organizado. No digamos nombres para evitarnos problemas. ¿Es cierto que ese señor habló con aquellos líderes delincuenciales? Antes de pasar allá, que yo creo que ese tema lo tiene que tocar el chico aquí presente. El tema de la inseguridad viene de la mano del desempleo. La falta de empleo en el país trae eso, trae inseguridad. Las grandes mafias se apropian o se apoderan de esa falta de ingreso económico dentro de los hogares y de las familias ecuatorianas. Se aprovecha la desesperación. Correcto. Aquí en la ciudad de Guayaquil se ha proliferado la prostitución en el centro, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana todos los días. 8 de la noche. ¿Qué es eso? La proliferación de la prostitución. Falta de empleo. ¿Qué es la venta ya de sustancias estupefacientes a las 12 del día en el Parque Centenario? Es falta de empleo. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que quieren llevar, aunque sea el dólar de pan, se lo van a ganar vendiendo 1 gramo de marihuana. Eso es falta de empleo. ¿Tú crees que si tienes a la población trabajando, la mente ocupada, vamos a llegar a vender droga? No lo vamos a hacer, porque hay empleo. Y eso trae inseguridad. El sicariato, las bandas dentro de las cárceles, Las bandas los suicidios. en estos barrios periféricos. Antes era una sola bandita, ahora son 2 bandas. Ya las bandas han ido creciendo. Están los creciendo. unos y los otros, dejémoslo ahí. Tienen mejor armamento que la Policía Nacional. Y no tienen que pedir permiso para disparar. Andan con granadas. Tienen mejores vehículos. Lo que vimos en las fotos del armamento decomisado en la penitenciaría, había rifles de asalto Tenían piscina. y garita para que no entren todos los cholos, por favor. Imagínate. Entonces también hay clases sociales dentro del centro de rehabilitación. Claro, entonces vemos que todo este es un caldo de cultivo para esta crisis en la cual el señor presidente parece ser que no puede hacer nada y que ha llamado a una muerte cruzada. Pero, y como todo esto hablando que el señor presidente tenía que sentarse a hablar con estos grupos sociales, pactar con ellos y tal como vimos, como se mencionó anteriormente, escuché un rum rum que un dirigente
del gobierno de la década ganada, se sentó a hablar con los líderes de la delincuencia en plan, ¿qué quieren? Se les dio lo que querían y a cambio de eso bajó la delincuencia. ¿Es cierto? Es lo más lógico porque primero la noticia de un puente en Colombia, como los grandes de la mafia o de las bandas delictivas de la época de ese entonces, la Tinquín, los Nietas, llegaron a entregar armas, a ocupar puestos, incluso uno de ellos llegó a un puesto estatal un poco alto. O sea, estamos hablando de que eso fue un ofrecimiento y algo que se fue notando evidentemente, y es lo que yo creo que está faltando actualmente. Claro que ahora las bandas ya tienen otros nombres, tienen otros cabecillas, y en todo lugar siempre va a haber alguien que quiera más poder. Entonces, comúnmente, por poder todo el mundo se pelea. Y de esa misma manera también por poder se demuestra quién es el que va a mandar más sobre un estado. Entonces, esa realidad es la que yo puedo decir que es evidente por las noticias que hemos analizado, por ejemplo, el puente de Mataje, si no me equivoco, que no tiene ni siquiera seguridad y une las fronteras de Ecuador con Colombia. Entonces, es un lugar donde libremente yo puedo cruzar por carro, por a pie, en bicicleta y pasar lo que yo quiera sin necesidad de la aduana. Entonces, esa es una de las cosas que tú empiezas a analizar y dices, efectivamente hay una alianza con estos manes. Eso hablando con la zona fronteriza. Hablando de la zona interna ya del país, a nivel de Ecuador, negociar con las grandes mafias, pues yo creo que sí se dio en el tema de que busca propiamente que todo sea apaciguado, entregan las armas, ya los delincuentes de peso empiezan a entregarse solitos e incluso uno empieza a rehabilitarse, uno de ellos terminó siendo abogado de la Católica y entonces es una realidad que parece irónica, pero es lo que es más evidente. Como se dice, hablando nos entendemos. Así es. Entonces el señor Guillermo Lazo Mendoza no quiso hablar porque yo soy el presidente, yo hago lo que me da la gana. No quiere simplemente lo que quiere demostrar es que tiene poder, es lo que quiere demostrar, pero la problemática es que el poder se le ha ido de las manos. Eso es lo evidente de ahora. Y no todos están conformes porque habrá mucha gente que dice Lazo es la superestrella, el goleador de este partido de fútbol en estos 4 años que todavía se vienen, pero otros vamos a decir, tal vez desde el punto de vista de la banca, no está jugando como debería jugar. Entonces, esa problemática es evidente. Entonces, ¿por la banca se refiere a los banqueros o la banca el banco de los suplentes? El banco de los suplentes, o sea, fue una alegoría propiamente. Sí, nos pusimos un poco alegoría. Bien, entonces yo creo que un poco para recapitular todo y dar término a esta amena conversación, ¿qué se puede esperar en los próximos meses? Antes del 31 de diciembre de 2021, pensemos en grande, pensemos lo más loco. Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Elecciones? No. Yo veo un escenario político ya más amigable de aquí hasta diciembre. Veo un escenario político más centrado en lo que el resto de los políticos le pueden pedir a este gobierno y pueda él terminar sus 4 años tranquilo, ¿no? Porque no creo que siga con esa postura a fin de año, porque creo que no va a llegar al próximo 24 de mayo a dar el discurso en la asamblea. Si es que no se calma un poquito el señor presidente y se sienta a hablar con cada uno. Pero después del señor presidente, la máxima autoridad política es el señor del bigote, ¿verdad, chicos? Efectivamente. El máximo líder político, o sea, que está dentro del país. Hablando más representativamente, porque podríamos decir que su figura está quemada para presidencia, pero literalmente a nivel de política tiene mucha representatividad. Con la pregunta que hiciste casi ahora, yo te podría decir que a este año yo lo veo muy inestable políticamente todavía, porque la propuesta de Lazo es llegar hasta antes de fin de año con la consulta popular, y posterior a eso se vendría algo políticamente
feo porque no estamos, o sea, estamos hablando utópicamente, es una proyección, pero todavía no vemos un despunte. Incluso ya se habla de una tercera aplicación de dosis y eso de todas formas termina afectando indirectamente la economía del país, porque estamos pagando vacunas, estamos pagando acuerdos monetarios, estamos pagando, entonces no se está sintiendo económicamente seguro el país y eso es lo que le va a seguir pesando al gobierno del presidente, hablando de manera neutral, sin alguna afinidad política ni de izquierda ni de derecha. Bien, y yo pues no sé lo que va a pasar, yo estaba más pendiente de arreglar la bomba hidráulica de este edificio porque nos estamos quedando sin agua. No sé qué va a pasar con el presidente, esperemos que sepa manejarse bien políticamente, cosa que no voy a decir que lo dudo, pero lo dudo. Bueno, ya lo dije. No tengo idea de lo que va a pasar, espero ese panorama esperanzador que dice usted, doctor, que el señor presidente se sienta a hablar, les exija también algo a cambio y llegamos todos a un acuerdo y no nos matemos entre nosotros y comencemos otra política. No bien saliendo de la pandemia, meternos a otra crisis, esta vez no sanitaria, sino social. Bueno, pues muchas gracias por si llegaron a este punto, les agradezco mucho, no sé cómo lo consiguieron, no sé cómo lo han logrado. Muchas gracias, no se olviden de dejar su comentario, su me gusta, suscribirse y no sé cuándo les puedo prometer otra cosa y hasta luego. Gracias.